Amigos y amigas, es un placer estar con ustedes de nuevo. Con ustedes su amiga Nadiesca de Nova, trayendo un tema, nueva vez, de crecimiento, de fortalecimiento, de expandir nuestro conocimiento acerca de situaciones que a veces las escuchamos, pero no las conocemos a profundidad. Y es un deber de este programa, de ustedes, bienestar, poder darle estas herramientas para poder alcanzar esa estabilidad. En esta ocasión tratamos un tema muy doloroso. No hay una manera simple para poder hablar de suicidio en ninguno de sus niveles. No hay una manera simple de poder describir qué siente un ser humano cuando percibe un nivel de dolor tan profundo, tan grande, que no quiero estar vivo. ¿Qué siente la familia? No solamente aquellos que pierden a un ser querido, sino aquellos que tal vez están viviendo la experiencia día a día de alguien que sufre de alguna condición mental que lo predispone para en algún momento poder vivir o poder llegar a cometer suicidio. Entonces fíjense que tiene muchas aristas este tema. Está el tema médico, está el tema psicológico, está el área familiar, emocional, está el contexto social, incluso está el contexto que implica o que impacta a toda una sociedad. Porque cuando tenemos un suicidio, puede provocar múltiples elementos adicionales. Por ejemplo, pueden provocar réplicas, porque hay personas que están viviendo experiencias parecidas, que vieron en ese suicidio un estímulo. O por el contrario, puede provocar modificaciones sociales, iras. Entonces, el suicidio es más que perder a alguien por una decisión propia de no querer seguir viviendo. En este programa vamos a estar viendo algunas características del suicidio y cómo podemos identificar personas que pueden estar en estas diferentes etapas y poderles ayudar. No se lo pierdan. Cuando hablamos de suicidio, hablamos del acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Para hacer suicidio yo tengo que decidir yo quitarme la vida. ¿Qué pasa con esto? Que en la mayoría de los casos el suicidio no es imprevisto. No existe una persona que se levantó y después de haber tenido una vida tranquila y estable y de repente decidí suicidarme. No. El suicidio es la consecuencia de procesos. Tiene causas. Las principales causas o factores predisponentes para el suicidio es sufrir de un trastorno mental. Esa es la primera. ¿Cuáles son los más comunes? El caso de trastorno bipolar, tipo 2 principalmente y tipo 1 también, porque tienen un componente significativo depresivo. Trastorno límite de la personalidad por la fluctuación emocional y la baja capacidad de poder autorregular sus emociones. La depresión mayor en sí misma, el consumo de droga o alcohol que tiene un componente depresivo en todo el sistema. El trastorno por estrés postraumático también es un trastorno mental que puede predisponer a desarrollar el suicidio. ¿Por qué? Porque yo viví una experiencia dolorosa, traumática, y yo permanentemente la replico. La esquizofrenia como trastorno mental mayor, donde las personas tienen un contexto principalmente de desconocimiento de la realidad, alucinaciones, percepciones distorsionadas. Historia de abuso sexual, físico y emocional puede ser un factor predisponente para el suicidio, porque yo siento que mi vida no hace sentido, que no vale la pena, que fui tal vez violada, maltratada, en el caso de las mujeres, que tristemente son los casos más comunes. Y también podemos ver cuestiones de vida estresante, como problemas serios a nivel financiero o con relaciones interpersonales. Todo eso dentro de un contexto de factor predisponente. Es decir, el hecho de yo tener o de sufrir ese trastorno mental, ¿quiere decir que me voy a suicidar? No. Quiere decir que tienes mayor probabilidad de hacerlo que una persona que no padece esto. Otro elemento importante a tomar en cuenta es tal vez menos visible, que es, por ejemplo,
patrones de vergüenza, culpa, cargas que las personas llevan por mucho tiempo. Personas que vivieron experiencias traumáticas y dolorosas, por ejemplo, alguien que en medio de su trabajo, pues en algún momento cometió el error y tal vez esa persona fue despedido, desvinculado de manera deshonrosa, puede provocar un patrón de pensamiento permanente de no vale la pena estar vivo. El patrón de las deudas, señor, hemos visto incluso en nuestro país experiencia de personas que se han quitado la vida producto de haber tenido deudas importantes que en un momento determinado sintieron que no iban a poder modificarlas, que no iban a poder enfrentar esa situación. Sentirse vulnerables o víctimas. Cuando yo siento que yo soy una víctima, que siempre me pasan cosas malas, que yo nunca voy a poder salir de este círculo vicioso, entonces eso también genera factores importantes predisponentes para que nosotros, o para que una persona pudiera en un momento determinado quitarse la vida. Sentirnos rechazados, sentirnos solos. Este componente principalmente pasa en contextos vulnerables, como son las personas, los adultos mayores, cuando sienten que no son amados, que no son respetados por sus familias, por sus hijos. También pasa con niños que han sido abandonados o que han perdido, huérfanos. En estos casos, pues hay patrones de pensamiento que los mantienen estancados en estos procesos. ¿Qué otra cosa podemos ver y darnos cuenta para nosotros abrir los ojos y decir, esta persona no solamente tiene conductas depresivas, sino que también tiene factores predisponentes para un suicidio? El haber vivido, experimentado la muerte de un ser querido, una experiencia, una persona que vivió la pérdida de una relación muy significativa. Estar en una etapa de envejecimiento y evidentemente sentirte abandonado por tu familia. Una persona, dije anteriormente, que consume drogas, que consume sustancias, que ha vivido traumas emocionales, las violaciones son un factor que predispone. Entonces yo tengo una amiga que la veo muy triste, que constantemente utiliza lenguaje suicida. ¿Qué es un lenguaje suicida? Son personas que comienzan diciendo frases como, ay Dios, mi vida no tiene sentido, yo siento como que no vale la pena, ¿y ya para qué? ¿Y para qué yo me voy a levantar? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Y para qué voy a buscar trabajo? ¿Y para qué voy a insistir? Estas personas pueden terminar desarrollando estos patrones y evidentemente generando estas visiones de vía circular. Es decir, eso yo no lo pienso en un día, lo pienso mañana, lo pienso pasado y se termina convirtiendo en un patrón en el que yo evalúo y valoro las situaciones. Pero aunque tú tengas todas estas situaciones, tienen que darse condiciones. Es decir, no solamente está el factor predisponente cognitivo y emocional, está también una condición social que se puede dar, como por ejemplo, el que esa persona tenga acceso fácil a un arma de fuego. Ya sea que la tenga de su propiedad o ya sea que en su casa alguien la tiene. Que miembro de la familia cometió suicidio. Es decir, ya alguien en esa familia lo ha hecho. O alguien cercano a ellos lo ha hecho. Antecedentes de autoagresión deliberada, por ejemplo, pacientes con bipolaridad o con trastorno límite, que son personas que tienden a autolesionarse. Eso puede ser un factor también. Antecedentes de abandono y maltrato. Ya yo he vivido, yo me he visto en situaciones de vulnerabilidad y por consiguiente ya morir no es peor de lo que yo ya he vivido. Vivir en comunidades donde ha habido brotes recientes de suicidio. De ahí viene esa sensación de que el suicidio se puede convertir en un elemento de réplica, donde personas que ya tienen factores predisponentes encuentran en este suicidio cometido por alguien la posibilidad, la puerta abierta a yo hacerlo, tal vez un estímulo y una ruptura sentimental. Personas con débil o baja capacidad de autogestión emocional pueden llegar a través de estas situaciones, ver puerta abierta para expresarse con un suicidio, es decir, cometer el acto.
Uno de los síntomas que podemos tomar en cuenta es tener dificultades para concentrarnos claramente. Cuando estás hablando con alguien, fíjate cómo habla, fíjate que titubea, que no puede tener una hilación en cuanto a la información que dice. Personas que regalan sus pertenencias y tú ves que comienzan a regalar cosas importantes. Esta cartera que tanto yo quería, no, toma, llévatela. Las prendas, los muebles, eso es un elemento que debe llevarnos a abrir los ojos. Hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todo en orden. Bueno, ¿y qué pasaría si yo no estuviera? Yo tengo que organizar todo y comienzan y llaman a un abogado y ponen en orden cosas legales. Esos son indicadores. Cambios repentinos en el comportamiento, sobre todo calma después de un periodo de ansiedad. Es decir, esta persona de repente todo lo toma con tranquilidad, era una persona de una personalidad muy efervescente y de repente ya no. Ya todo lo toma con calma, con tranquilidad, pues bueno, eso es un llamado de atención. Pérdida del interés en actividades que solían disfrutar. Vamos, no, váyanse ustedes, yo no tengo ningún deseo de hacer eso, yo no tengo ganas. Tengan cuidado con dejarlos solos. Tengan cuidado con hacerle espacio. ¿Por qué? Porque las personas que ya han hablado del suicidio, y quiero romper un paradigma que se dice mucho en este país, el que verdaderamente se va a suicidar no lo dice. Eso es mentira. La mayoría de las personas que se van a suicidar en algún momento lo ha expresado, de manera directa o indirecta. ¿Ok? Tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que abrir el ojo si tenemos algún familiar o amigo deprimido por mucho tiempo, que está viviendo una situación de mucho daño social y emocional. Tenemos que ver la posibilidad de que esa persona pudiera estar pensando en el suicidio y pudiéramos, claro, en consecuencia poder evitarlo. Son personas que pueden tener problemas repentinos en el colegio o en el trabajo, haber sido desvinculados o, por ejemplo, haber quemado materias. Eso pasa mucho con adolescentes o con jóvenes adultos. O haber tenido una baja académica en una universidad puede ser también un factor predisponente. Hablar acerca de sentirse sin esperanza o culpable. Todo es mi culpa, no vale la pena, yo siempre hago las cosas mal, toda mi vida he estado condenado a esto. Esa sensación de que no hace sentido lo que hago. En fin, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues evidentemente prestar atención a tiempo a estas situaciones. Llevarlos a buscar ayuda psicológica de manera inmediata y si es necesario llevarlos a una evaluación psiquiátrica, que puedan ser medicados y eso puede salvar vidas. Es importante que no nos sintamos de brazos cruzados. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y cómo yo voy a lidiar con ese problema? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, haciendo lo que está en mis manos, llevándolo a una clínica. Hoy día la mayoría de los hospitales en nuestro país tienen áreas de salud mental y muchos de ellos, sus áreas son muy eficientes. Entonces, si es una persona de una condición económica vulnerable, pues eso no es una razón para no buscarle ayuda. Bueno, hemos terminado esta jornada, ha sido un tema difícil, pero qué bueno tener información que puede prever la posibilidad de esto en nuestros contextos, en el entorno familiar, laboral. Qué bueno saber que ahora yo puedo identificar características, que puedo identificar estas etapas para que una persona pudiera cometer suicidio. Y yo puedo ser un ente de ayuda para alguien. Qué bueno que este programa sea de ayuda para ustedes. Si en algún momento se encuentran con alguna persona sufriendo de algún tipo de trastorno mental o que de alguna forma ha expresado verbalmente la intención de suicidarse, no duden en buscar ayuda. Ese es un secreto que no se guarda, es un secreto que se expresa. Eso salva vidas. Esas personas necesitan principalmente ayuda psicológica y psiquiátrica. Y para ello estamos en el Centro de Crecimiento Integral a su orden, donde podemos trabajar técnicas puntuales y efectivas para poder equilibrar, para poder sanar y para poder modificar estos patrones que pudieran ser catastróficos. Gracias por estar con nosotros. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales como Nadiesca de Nova y que puedan poner también sus comentarios y sus preguntas para poder traer otro programa de interés igual que este que pueda ser de crecimiento.
Dios les bendiga.